¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí hoy para la apertura del seminario de arquitectura en Adobe, donde nos encontramos especialistas de nuestro país, de la Argentina, y de un país amigo, lejano, pero que venimos conociendo cada vez más y cada vez descubrimos más afinidades entre nosotros, y es con Arabia Saudita. Tenemos en común muchas cosas, pero en arquitectura tenemos la tradición del adobe. El adobe histórico en Arabia Saudita es importantísimo, y como en otros países también de Medio y Lejano Oriente, pero realmente han hecho un culto en Arabia Saudita de la arquitectura en adobe. Nosotros tenemos nuestro adobe histórico, del que estamos muy orgullosos y que tenemos aquí representantes destacadísimas de cada una de nuestras provincias, las directoras de patrimonio de Jujuy, de Catamarca, de La Rioja, de Chubut y de Catamarca, y que les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. Tenemos también invitado a Eduardo Brizuela, gran especialista de todo el adobe latinoamericano, y en especial también algo que es raro para otros países, que es el adobe antisísmico, o sea, con una gran resistencia a los movimientos de tierra. Vamos a presentar ahora vamos por la ruta del adobe, entramos a la provincia de La Rioja. Bienvenido el arquitecto Eduardo Brizuela, subdelegado de la provincia, de la Comisión Nacional, docente universitario, bueno, además miembro de una red muy interesante que es la red ProTierra Argentina e Iberoamérica también, la otra red. Así que, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Teresa, y gracias a toda la gente de la comisión por su amabilidad. Yo voy a mostrar un poco un panorama sobre el patrimonio de la provincia de La Rioja, el patrimonio construido con tierra de la provincia de La Rioja, y luego voy a pasar a algunas intervenciones en las cuales he participado, específicamente sobre el patrimonio doméstico con tierra. Así que vamos pasando a la... Sí, perdón. Bueno, cuando hablamos del patrimonio con tierra de la provincia de La Rioja, el patrimonio construido es un patrimonio sumamente amplio, seguirá pasando, que abarca desde iglesias, desde iglesias tenemos 7 iglesias que son declaradas Monumento Histórico Nacional, hay patrimonio militar, pasala por favor, industrial también, donde se han realizado bodegas, hay molinos harineros, también hay un lugar muy interesante que se llama Capayán, que fue una fundición, una de las primeras fundiciones del país. Arqueológico, con el presidio del pantano, también es realizado con la técnica del tapial. Y después, bueno, hay patrimonio funerario, hay en el interior de la provincia hay tumbas realizadas con bóvedas de adobe, muy interesantes, y el patrimonio doméstico de la vivienda, que es quizás uno de los más interesantes, que va desde distintas técnicas. Hay viviendas de adobe, viviendas de tapial y hasta viviendas con palo a pique. Seguirlo pasando. Bueno, genera a lo largo de la historia de La Rioja una historia ya de 4 siglos.
a generar un importante patrimonio muy variado en el uso del material y refinamiento de las técnicas constructivas. Bueno, ahora voy a pasar un panorama de lo que es monumentos históricos de La Rioja, una relación de lo que es bienes declarados. Si uno analiza, el 67% de los bienes declarados por monumentos históricos es de tierra. Después, si entramos a desagregar por categoría edilicia, de lo declarado también hay un porcentaje importante que es el religioso. Hay un gran parte del patrimonio son las iglesias. Esto está basado en un trabajo también de Guillermo Rolón y Carona Hertz, que han investigado sobre el patrimonio construido con tierra de La Rioja. Mi experiencia reside especialmente en la puesta en valor del patrimonio doméstico con tierra. Yo hace poquito que soy subdelegado, pero he trabajado más que nada en puesta en valor de viviendas. Acá les muestro 3 casos en particular. Hay un museo que se realizó en Vinchina, que lo realizó el arquitecto Luis Orequia, que yo trabajé con él, el Centro Cultural de la Antigua Estafeta de Sanagasta, que es el caso que vamos a mostrar, y un centro de interpretación en Huaco, en San Blas de los Sauces. Todo patrimonio doméstico puesto en valor y que tuvo tiene un uso social para las comunidades locales. Bueno, vamos a pasar al caso de la Antigua Estafeta en Sanagasta. La Antigua Estafeta es una vivienda del centro de Sanagasta. Sanagasta es un pueblo que está aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad capital, es una villa veraniega en este momento, y el centro, la parte histórica, son estas viviendas de adobe, las cuales algunas estaban en muy mal estado. En particular, esta vivienda fue adquirida por uno de sus, descendientes de los primitivos habitantes, con la idea de hacer algo, un centro cultural para la comunidad. Esta vivienda está, por supuesto, en muy mal estado. Lo único que se conserva era la fachada. Por algún programa municipal de mantenimiento de fachada, se logró conservar el muro del frente y pocos muros en el interior. Bueno, hicimos un estudio en base a los primeros cateos que se podía hacer con esa vivienda, y la idea fue recrear como era una casa patio, volver a esa tipología, pero con un nuevo uso, que es el uso cultural. La que sigue. Bueno, la vivienda era de muros de adobe, y nos hemos embarcado en este proceso artesanal de producir el material, de encontrar los componentes para el material, para el adobe. Ahí estamos viendo los corrales para conseguir el rastrojo para fabricar el adobe, los techos, y nuestro pozo de remoje para trabajar el barro para el adobe. La que sigue. Bueno, todo es el proceso de fabricación del material. Estamos cortando los adobes. Ahí está, se lo ve el arquitecto Orequia verificando los adobes. Y luego comenzamos un proceso de reconstrucción del edificio. Básicamente, más que cateos,
le sacamos todo el reboque prácticamente porque tenía muchísimas lesiones, entonces la única forma de asegurarnos de no tener patologías ocultas era prácticamente era sacar todo el reboque, los repellos. Entonces, bueno, ahí estamos viendo también cómo empezamos a reconstruir las paredes de adobe digamos, en base a lo que queríamos lograr. La que sigue. Bueno, estas son algunos puntos de las intervenciones. Había muros existentes que no estaban trabados. Hemos colocado trabas de madera dura en esas esquinas. Son refuerzos para unirlos estructuralmente. Un poco también que comentó Valentina, lo mismo, hicieron lo mismo. Tenemos un arco de adobe que en una de las demoliciones que hicimos se cayó, estaba en muy mal estado y lo reconstruimos. En cuanto también a las aberturas, trabajamos con dinteles de madera dura, que son básicamente son durmientes del tendido ferroviario. La que sigue. Bueno, eso es una vista ya de los muros terminados y comenzamos la colocación de las varas para el techo y para el proceso de realizar el techado con torta de barro mejorada. O sea, la torta de barro mejorada consiste en un entramado de madera, caña. Generalmente estamos trabajando un film de polietileno, digamos un aislante hidrófugo y una capa de tierra con una terminación de suelo cemento. Esto es un resumen de la intervención que hemos realizado con un código de color, que de la casa se conservó, que se consolidó, algunos elementos que hemos tenido que liberar porque estaban en muy mal estado, y agregados también, que es la parte que se ve como en naranja, serían los baños y la cocina para poder tener el uso que va a tener ahora, que es de centro cultural, o sea, un núcleo sanitario para que funcione como centro cultural. Bueno, esto es quizá lo más interesante que se puede generar a través de la puesta en valor de nuestro patrimonio, porque ponerlo en valor por ponerlo en valor no tiene sentido. Bueno, lo que se generó acá es un centro cultural muy activo y muy apreciado por la comunidad de Sanagasta, que está funcionando, lo cual para las dinámicas de nuestros pueblos del interior es un gran mérito también de la gestión del dueño, porque tiene un dueño privado, es una gestión mixta que ha podido generar esto. Es el color original de la casa, de la fachada. Acá estamos viendo ya el patio reconstruido, las galerías, el arco también. El nombre de la antigua estafeta se debe porque investigando durante la obra apareció gente, ya los pobladores antiguos de Sanagasta, y nos comentaron que ese lugar era donde llegaban las cartas. Era la estafeta postal. Y la gente se acordaba de ese lugar porque era el lugar de donde iban a buscar su correspondencia. Después se trasladó a otra parte el correo, pero la gente tenía en la memoria eso. La que sigue. Bueno, esto es un gráfico del modelo de gestión. La estafeta es una gestión mixta, en realidad el dueño es presidente el dueño del inmueble es presidente de una fundación cultural y creó un convenio macro con el municipio local
y la Biblioteca Popular. Esta fundación cultural está a cargo del inmueble, es dueño del inmueble, es parte de la gestión, hace la gestión. El municipio local pone los empleados que atienden, paga parte de los servicios y la gestión. Bueno, y la Biblioteca Popular también es parte. Lo interesante de esto es que en Sanagasta había una biblioteca popular que estuvo cerrada durante casi 7 años, porque estaba en una escuela, y con muy buena gestión se logró reabrirla y llevarla acá a la antigua estafeta. Bueno, sí, es la foto que se ve mal. Sí, pásala. Bueno, acá estamos viendo un poco lo que se ha generado, la reapertura de la Biblioteca Popular, la realización de talleres, talleres de cocina autóctona, encuentros de música, en la que sigue. Bueno, hemos estado dando conferencias sobre construcción con tierra ahí en la estafeta también. Hay exposición de artesanías, es muy variado su programa. Volver a la última. Bueno, y como conclusión, llego a lo mismo, al mismo mensaje de Valentina y del ingeniero Toledo, ¿no? Creo que todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Que la gestión tiene que ser siempre participativa. La gestión de la preservación del patrimonio tiene que ser participativa. Si no se involucran las comunidades locales, fracasa. Las comunidades locales son los destinatarios y los guardianes del patrimonio. Si no lo entendemos así, es muy difícil. Y por otro lado también que el patrimonio es parte de la identidad de los pueblos. Entonces tenemos que respetar ese derecho a la identidad de las comunidades y a la autodeterminación. ¿Qué quieren hacer con su patrimonio? Ese sería el mensaje final. ¿Alguna pregunta para el arquitecto Brizuela? Bueno, pueden pensar después. Continúan con las consultas. Bueno, y entonces ahora continuamos en la provincia de La Rioja. Vamos a invitar a la subsecretaria de Patrimonio y Cultura. Buenas tardes, yo soy Sergio Kierna. Me pidieron que presente al doctor Steven Parisien, que a todos los que amamos la arquitectura inglesa del periodo georgiano, a Regency, no necesita que nos lo presente, porque él es autor de varios de los más importantes libros sobre esos estilos, entre muchos otros libros. Él es docente en la Universidad de Oxford, trabajó muchos años como docente también en Estados Unidos, y en este momento es el historical researcher, el asesor en temas históricos para este proyecto de la Puerta de Aldiriyah. Como se dijo antes y ahora Steven nos va a explicar mucho mejor, lo que toma el sitio histórico es en parte una ciudad de adobe muy antigua y en parte formando un conjunto en sentido de la misma civilización, ruinas de la misma civilización que construyó Petra. Entonces, esto es de un valor inimaginable, es espectacular. Por supuesto, son sitios, lo que se ha logrado es que sea un sitio de la humanidad, de UNESCO, todavía se está explorando, y hay un lado delicado, que es construir una ciudad nueva. Esto es muy interesante, el proyecto de tomar un sitio arqueológico, histórico, patrimonial,
y darle una nueva vida como una capital, una ciudad pujante, un centro internacional de turismo, de negocios, de residencia y de estudio. Steven Parisien es quien está cuidando, asesorando el lado histórico del proyecto. Y hoy nos va a explicar cómo se hace eso. Y yo voy a ir traduciendo. Good afternoon. Can you hear me? Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm delighted to be here. Apologies for the English. My Spanish is menu Spanish, as we say. Perdón por no hablar en castellano, estoy encantado de estar acá, pero mi español es muy poco. But I'm delighted. Thank you, Teresa. Thank you, Professor Gracias, Hisham, Teresa. Gracias, Hisham. for making all of this possible, for inviting me here today. It's my first time in Buenos Aires, my first time in South America, and what a wonderful city it is. Estoy muy contento, es la primera vez que estoy en Argentina, primera vez que estoy en Sudamérica. Gracias por esta invitación. I'll be settling here after this, obviously. I'm not going home. Me voy a quedar, no vuelvo. I'm delighted to be able to talk to you about what we're doing in Diria. Just a little bit about my background. Ahora les voy a explicar con mucho gusto lo que estamos haciendo en Diriyah. Quiero explicarles un poco más mi carrera. I'm an architectural historian by training. Soy un historiador de la arquitectura. I obtained my doctorate from Oxford University, where I am still an academic. Soy doctor, tengo un doctorado por Oxford, donde todavía soy académico. But I worked for a good time in architectural conservation. Pero trabajé mucho en conservación de arquitectura. For some years with English Heritage. Por años con English Heritage. The British English government organisation, which rather like the Commission, looks after historic. It's the guardian for historic properties in England. Que como la Comisión es el guardián del patrimonio histórico en Inglaterra, no en Gran Bretaña, solo en Inglaterra. And indeed, some of my former colleagues in English Heritage are now at the Getty Institute, and they recently ran a major Adobe conference in Santa Fe, in New Mexico. Tiene varios colegas de English Heritage que ahora están en Santa Fe. En Santa Fe. Acaban de hacer en el Getty, eso, en el Instituto Getty, hicieron un gran encuentro sobre Adobe en Santa Fe, New Mexico, que yo acoto si hace falta, que es una ciudad prácticamente toda construida en Adobe moderno de hoy. Okay. ¿Aprovechamos a alguien más? ¿Sí? Sí. Le quería consultar, visto el tamaño del proyecto, visto el tamaño del proyecto, que es muy grande, ¿cómo piensan producir Adobe en semejante cantidad? ¿Qué método de producción van a utilizar? He says that given the scale of this project, how are you going to produce so much Adobe? That's why we're building a big factory to make Adobe bricks. It will be very big. Estamos construyendo una fábrica grande, va a ser muy grande esa fábrica de ladrillos de Adobe, pues realmente es una escala enorme. So it's reinventing traditional building methods, but on this time on industrial scale. Lo que estamos haciendo es reinventar una técnica tradicional, pero a escala industrial. Dice que la traditionally it's low scale, something small, but this is right. Yes, yeah, this has to be big scale. Yeah. Señora. Given the scale again, where are you going to get the basic material, the earth, the dirt?
not to create a negative ecological impact or a problem if you take everything from one side. Do you remember that there's been no building in Tenerife since 1818? So we have 2 centuries of built-up mud in all the river valleys. No se construye nada realmente desde 1818. Entonces hay una gran capa de barro utilizable que nunca se sacó en 2 siglos en el río local. It's worth adding for both these questions that our challenge is not so much obtaining the basic material. Y para las 2 cuestiones, para las 2 preguntas, el problema no es tanto conseguir el material, But in educating contemporary architects how to use it. pero en enseñarle a los arquitectos contemporáneos cómo trabajar con Adobe. And how to reproduce traditional motifs that make sense rather than are just used as decorative throwaways. Y cómo entender la mentalidad, reproducir lo que realmente tiene sentido en esta arquitectura y no usarla como un adornito temático y nada más.